Hola, queridos hermanos, tengan muy buenos días. En este 9 de abril de 2025, como esposo Suriano Cabrera, nos ha tocado el turno de compartir con ustedes el Santo Evangelio de este día, tomado desde el Evangelio de San Juan. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Para nosotros es un privilegio que el poder compartir la palabra del Evangelio en esta mañana, ¿verdad? Así que, como decía mi esposa, está tomada del libro de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Le daremos lectura. Todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre, el Hijo, en cambio, permanecerá para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús le respondió: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta mañana, con este Evangelio, el Señor nos habla. Y quizás hemos leído o hemos escuchado en otras ocasiones este Santo Evangelio, pero quizás a veces hacemos oídos sordos o no estamos entendiendo lo que Dios nos dice por medio de la palabra. Y Jesucristo le hablaba a cada uno de los que lo seguían. Y mire que les decía: si se mantienen fieles a mi palabra, les dice. O sea, si estamos obedeciendo y viviendo la palabra, lo que leemos, ese es el que será libre. Ese será verdadero discípulo mío, porque él sabía lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían. Porque ¿cómo vamos a engañar a Dios? Él es el que conoce muy bien nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y muy bien que ellos le decían, imagínenles en la gran pregunta a ellos: ¿cómo dices tú? ¿Serán libres? Le dice. Sí, Jesús le contestó: yo les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y eso es lo que somos. Cuando nosotros estamos en el pecado, muy cierto es, cuando no conocemos a Jesús, nosotros no tenemos ni santo temor. Cuando no conocemos su palabra, no tenemos santo temor de ofender a Dios. Y vivimos esclavizados al pecado, a todo lo que es pecado, un pecado tras otro, porque no lo cometemos uno, no, que son varios, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, y es un círculo de vicioso que tenemos de pecado. ¿Por qué? Porque no estamos libres, estamos encadenados a él. Pero cuando conocemos a quien es la verdad, a nuestro libertador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces sí empezamos a romper aquellos eslabones, empezamos a romper todo y a ser libres por medio de él, porque no hay de otra manera por el cual nosotros podamos ser libres, solo porque
Cristo Jesús nosotros aprendemos a ser libres. Y por eso que Él les dice, porque no me aceptan mis palabras, dice. Yo hablo de los que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre, les dice. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Y muy bien les han dicho, ¿verdad? Porque sí, son padres de Abraham y él les dice Jesús. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Eran buenas obras, era obediencia. Le creyó siempre a Dios, ¿verdad? Él siendo un hombre adulto, y cuando le dijo, y no tenía hijos, pero el ángel del Señor pasaron por su casa y llegó esa voz de Dios a su casa y le dijo que iba a ser padre, y le creyó. Él no dejó de creer en eso, a pesar de que eran adultas, ¿verdad? Tal vez su esposa no mucho creyó en ese momento, pero Dios cumple. Y cuando Él habla, Él cumple sus promesas. Y así es en la vida de nosotros. Pero también les dice, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Oiga bien, porque Él viene a decirnos la verdad que ha oído del Padre, lo que el Padre le ha dicho. Y nosotros, ellos estaban solo viviendo, haciendo lo que habían oído de su padre, le dice. O sea, su padre Abraham, pero él viene directamente del que todo lo es, del gran yo soy, al que nosotros amamos, seguimos, adoramos, sabiendo que es Dios Padre, nuestro Creador, quien mandó a su unigénito a que viniera a darnos la salvación y a hacernos libres de aquel pecado, de aquello que nos ha atado por siempre, ¿verdad? De generación en generación. Pero por medio de Jesucristo nosotros alcanzamos esa liberación. Amén. Amén. Sí, mis hermanos, estos judíos pues no entendían, ¿verdad? Lo que Jesús les decía, ¿verdad? Vemos que pues Jesús les habla de la libertad, ¿verdad? Pero ellos decían, nunca hemos sido esclavos. Y si bien es cierto, pues hoy en día pues muchos seguimos siendo esclavos del pecado, como lo dice la palabra, ¿verdad? Y el único, como decía mi esposa, que puede darnos esa libertad es Cristo Jesús. El único que puede sacarnos de ese pecado en el que podemos estar, ¿verdad? Es Cristo Jesús, porque sucede que muchas veces, pues, hay cositas que no queremos dejar, ¿verdad? Que estamos acomodados, hay muchas cositas que no queremos dejar y que nos da placer a nuestra carne, ¿verdad? Entonces, como nos da placer, ahí estamos, ahí siempre en ese pecado, ¿verdad? Pero hoy dice la palabra que, pues, el, el, el que nos puede librar de ese pecado es Cristo Jesús. Estos judíos, pues ellos no entendían porque ellos no creían, no tenían fe, así de fácil. No aceptaban que Él era el Hijo de Dios. Exacto, no aceptaban, no tenían fe. A lo contrario, que decían que eran hijos de Abraham, pero Abraham sí creyó, él sí tuvo fe. Siempre. Pero estos es el padre de la fe. Estos judíos pues no creían, ¿verdad? Entonces estaban en pecado, ¿verdad? Así como hoy en día pues muchos cristianos, ¿verdad? Estamos acomodados ahí en el pecado, ¿verdad? Pero Cristo viene para darnos esa libertad. Cristo viene para salvarnos, ¿verdad? Y sacarnos de ese pecado en el que estamos. Y a veces todavía renegamos, y como lo hicieron ellos, nosotros no somos hijos de la prostitución. O sea que no tenían otros dioses, ¿verdad? Porque antes a eso también le llamaban prostitución, los que se vendían o andaban, adoraban a otros dioses. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios, les dice. Entonces Jesús le replica nuevamente y le dice, entonces si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Entonces, si nosotros creemos a Dios, amamos a Dios, tenemos que dar, ¿verdad? Ese reflejo, dar esa imagen verdadera que amamos a Dios. Pero hay algo bien importante también en este evangelio. Si nosotros amamos a Dios, como ellos dicen que ellos aman a Dios y no tienen a otros dioses, ¿verdad?
y ahora en día nosotros estamos amando a Dios y a su Hijo verdaderamente, entonces tenemos que ser ese reflejo. Y lo más importante que quiero decirles con este evangelio es que si vamos a amar a Dios, ¿verdad? Que no vemos, a su Hijo que vemos en el altar, tenemos que también amarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo, porque no podemos decir que amamos a Dios que no vemos, porque quizás ni sentimos muchas veces ese amor verdadero, amor fiel, ese amor incomparable al amor humano, para decir que yo voy a amar a mi prójimo, que me está costando, porque muchas veces nos cuesta. Y miren, estos hombres eso era lo que estaban haciendo, decían amar a Dios, pero no estaban amando al Hijo, ¿verdad? No lo estaban aceptando. Y por eso que Él les dice, sí, que si ellos amaran a Dios, su Padre me amarían a mí, les dice, ¿verdad? Que soy su hijo, les estaba diciendo, pero ellos no estaban aceptando. Entonces aquí él está pidiendo la fe, y además de fe, está pidiendo el amor, que verdaderamente amemos. Si amamos a Dios, vamos a obedecerle, porque todo cuando amamos obedecemos y cumplimos la palabra. Amén. Este es nuestro compartir de este día. Les deseamos un bendecido miércoles, y despierta tú que duermes. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.